Un hombre negro cedió su asiento de primera clase a una mujer embarazada, y lo que ella hizo después lo cambió todo. Era conocido por mantenerse al margen, algunos decían que era por timidez, mientras que otros creían que los años de juicios injustos lo habían vuelto cauteloso. Al abordar el avión esa mañana, nunca imaginó que un simple gesto de bondad cambiaría su camino para siempre. Trató de ignorar las miradas curiosas que a menudo lo seguían en lugares lujosos. Las cabinas de primera clase no solían estar llenas de personas que se parecieran a él. Sin embargo, había ganado el boleto como cualquier otra persona. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a que le des like a este video y te suscribas al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Déjanos saber en los comentarios desde donde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede después. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros sorprendentes y el karma en su máxima expresión. Una breve y educada sonrisa apareció en su rostro mientras se acomodaba. No estaba allí por la comida elegante o el champán, simplemente necesitaba viajar por trabajo, una oportunidad que había pasado incontables horas asegurando. Deslizando su mochila de cuero debajo del asiento, sacó una novela gastada que había estado leyendo durante semanas, abriendo por donde se había quedado. El asiento cómodo parecía aliviar su tensión mientras comenzaba a relajarse. Cuando la azafata se acercó con bebidas, pidió un vaso de jugo de naranja para calmar su sed. Casi adormecido por el zumbido de los motores del avión, hizo una pausa, notando a las personas que iban ocupando sus asientos. Sus pensamientos vagaron hacia los días que lo habían llevado hasta allí, el apoyo inquebrantable de su madre, su fe en él cuando nadie más creía. Como adolescente, lo habían etiquetado como problemático después de demasiados enfrentamientos con maestros que asumían lo peor de él. Pero su madre se negó a dejarlo caer en esa narrativa. Insistió en que trabajara más duro, avanzara más lejos y superara las expectativas de todos. Ahora, como analista de datos en una empresa tecnológica en crecimiento, viajaba por un contrato importante, uno que podría abrir puertas aún más grandes. A pesar de su progreso, viejas dudas todavía se colaban en su mente, ecos de aquellos que nunca creyeron en él. Estaba a punto de quedarse dormido cuando murmullos suaves y susurros frenéticos llamaron su atención. Al levantar la vista, vio a una mujer de pie en el pasillo, tambaleándose ligeramente. Una mano se aferraba al compartimiento superior para mantener el equilibrio, mientras que la otra descansaba en su vientre redondeado, claramente embarazada. Sus ojos escanearon los asientos de primera clase, buscando algo o a alguien. A su lado estaba un hombre, cuya expresión nerviosa delataba su preocupación. El avión estaba lleno, y nadie en los asientos lujosos parecía dispuesto a moverse. Los hombros de la mujer se hundieron, ya fuera por fatiga física o agotamiento emocional. Sintió una punzada de empatía, imaginando los asientos estrechos en la parte trasera y los desafíos de un vuelo largo para una futura madre. Su mirada se posó en el asiento vacío a su lado, uno por el que había pagado extra, pero la verdad era simple, ella lo necesitaba más. Sin dudarlo, se levantó y tocó suavemente el hombro de la mujer. Ella se giró, sorprendida, mientras él le ofrecía una sonrisa amable. Señora, por favor, tome mi asiento, dijo en voz baja. Estará más cómoda aquí. Sus ojos se abrieron de asombro, y el hombre a su lado parpadeó incrédulo. Por un momento, ninguno de los dos parecía saber cómo reaccionar. Luego, el alivio se reflejó en su rostro. Trató de protestar, insistiendo en que no podía aceptarlo, pero él ya había tomado la decisión. Con una pequeña inclinación de cabeza, recogió su bolso e hizo un gesto para que ella se sentara. La azafata, que había estado observando, le dio un asentimiento de aprobación y ayudó a la mujer a acomodarse. Su esposo, presentándose, le expresó un sincero gracias con los labios. Al otro lado del pasillo, otro pasajero carraspeó, momentáneamente desarmado por la tranquila generosidad del gesto.
El hombre se dirigió hacia la sección económica, atravesando el estrecho pasillo con su bolso al hombro. Podía sentir las miradas y escuchar los susurros de curiosidad. Finalmente, encontró el único asiento disponible cerca de la parte trasera, apretado entre dos individuos corpulentos que parecían menos que encantados con el arreglo. Aún así, no se quejó. Encajándose en el espacio reducido, se consoló con la pequeña bendición de tener un asiento junto a la ventana. Inhalando profundamente, se recordó a sí mismo que solo serían unas pocas horas. El rugido del motor se hizo más fuerte mientras el avión recorría la pista y despegaba hacia el cielo. Presionado contra su asiento durante el ascenso, echó un breve vistazo al brillante cielo matutino antes de cerrar los ojos, sintiendo el peso de los pasajeros a su lado. No esperaba nada más de la mujer embarazada o de su esposo, un simple gracias había sido suficiente. Pero la vida tiene una manera curiosa de entrelazar caminos. Para cuando el vuelo aterrizó, su pequeño acto de generosidad desencadenaría consecuencias inesperadas. Agotado por el viaje, desembarcó más tarde que la mayoría de los pasajeros y se dirigió al café del aeropuerto, con la esperanza de un impulso muy necesario de cafeína. Mientras buscaba su billetera, levantó la vista y vio al esposo de la mujer embarazada parado frente a él. «Hola», dijo el hombre, ofreciendo una sonrisa nerviosa. «Solo quería agradecerte de nuevo. Mi esposa se llama Grace y yo soy Tom. Realmente la ayudaste. Tuvo algunas complicaciones el mes pasado, y sentarse en clase económica habría sido difícil para ella». Darius asintió, quitándole importancia. «Está bien. Me alegra que haya podido estar cómoda». Tom le pidió su nombre, y Darius se presentó. Se estrecharon las manos, y Tom insistió en comprarle un café. Aunque Darius se sintió incómodo aceptando, Tom no aceptó un no por respuesta. Después de hacer los pedidos, Tom explicó que estaban en la ciudad porque el padre de Grace había fallecido recientemente, y ella quería reunirse con su familia antes de dar a luz. Darius le ofreció sus condolencias, sin estar seguro de si debía preguntar más. Sin embargo, la sinceridad de Tom era desarmante. Había algo genuino en él, un verdadero deseo de devolver amabilidad con amabilidad. Antes de despedirse, Tom insistió en que intercambiaran números. Darius no estaba seguro de si algo surgiría de eso, pero la insistencia de Tom hizo que fuera difícil negarse. Se despidieron en un tono cálido, y Darius se apresuró hacia su reunión, esperando en silencio que Grace hubiera encontrado algo de descanso después del estrés del viaje. Al llegar a la oficina del centro de una prestigiosa firma, Darius se armó de valor. Esta era una oportunidad crucial, un contrato potencial que podría mejorar significativamente la posición de su empresa. Había estudiado los datos meticulosamente, decidido a presentar una propuesta que mostrara la experiencia analítica de su firma. En la sala de conferencias, tomó asiento en una larga mesa de cristal frente a dos ejecutivos. Una era una mujer de mediana edad con el cabello canoso recogido en un moño apretado, el otro, un hombre más joven, golpeaba un bolígrafo contra la mesa. Sus expresiones severas no revelaban nada, y Darius tuvo que apartar la energía nerviosa que persistía desde el vuelo. Mientras comenzaba su presentación, describió cuidadosamente lo que su equipo podía ofrecer. Había pasado semanas preparándose, memorizando conjuntos de datos y anticipando preguntas. Gradualmente, notó destellos de interés en sus ojos. A mitad de la presentación, la mujer mayor se inclinó hacia adelante y lo miró fijamente. «¿Qué te hace pensar que tu equipo puede manejar este proyecto?», preguntó. «Hemos hablado con muchas firmas, la mayoría de las cuales tienen mucha más experiencia en este campo que ustedes». Su tono era agudo, lleno de escepticismo. Darius se mantuvo firme. «Puede que seamos una firma joven», respondió, «pero tenemos un equipo diverso y talentoso que ya ha entregado resultados medibles para organizaciones como la suya. Ofrecemos enfoques frescos para análisis de datos confiables. Somos ágiles, adaptables e ingeniosos.
Recibirá un enfoque personalizado que no encontrará en corporaciones más grandes que dependen de métodos obsoletos. Ofreció una sonrisa confiada, aunque podía sentir que sus dudas persistían. Sin embargo, el ejecutivo más joven intervino, reconociendo la solidez de los datos que Darius había presentado. Una chispa de esperanza surgió en su pecho mientras lanzaba una explicación detallada de sus modelos de proyección. Momentos después, Darius observó cómo las miradas cautelosas de los ejecutivos se suavizaban, reemplazadas por una aprobación cautelosa. Cuando terminó, ambos se levantaron, estrecharon su mano y prometieron mantenerse en contacto. Al salir del edificio, la incertidumbre persistía, pero sintió una tranquila sensación de logro, al menos, no había tropezado. Al pisar la bulliciosa calle de la ciudad, encendió su teléfono. 2 llamadas perdidas de un número desconocido aparecieron en la pantalla, seguidas de un mensaje de texto de Tom: nos encantaría invitarte a cenar. La invitación se sentía inusual, pero algo en el gesto lo conmovió. Sin familia en la ciudad, los viajes de trabajo a menudo lo dejaban enfrentando la soledad. Rara vez viajaba por placer, por lo que una oferta de gratitud y compañía parecía un respiro bienvenido. Encontró un momento para responder el mensaje, informando a Tom que estaba libre esa noche. Poco después, Tom respondió con una dirección y hora. Esa noche, Darius llegó a un modesto bistró escondido de las avenidas principales. Una cálida luz se derramaba desde el interior, proyectando un suave resplandor. Afuera, Tom estaba saludándolo con la mano, y Grace estaba a su lado, su rostro iluminado con una cálida sonrisa. Caminaba con cuidado, pero ahora había una calma en ella. Saludaron a Darius como a un viejo amigo, guiándolo adentro. Suaves notas de jazz sonaban de fondo mientras elegían una acogedora mesa redonda en un rincón, perfecta para conversar. El mesero llegó, entregándoles los menús y sirviendo agua. Grace habló primero, su voz llena de gratitud genuina. No creo haberte agradecido de verdad, dijo, sus ojos brillando. Ese vuelo fue más largo de lo que esperaba, y con todo lo que estaba pasando, estaba al límite. Darius encogió los hombros suavemente. Estoy feliz de ayudar, de verdad. Tom intervino, describiendo lo ansioso que había estado. Viste cómo nadie más se movió. Es uno de esos momentos que te hacen darte cuenta de lo rara que puede ser la bondad. Tom intercambió una mirada con Grace antes de continuar. Sabemos que esto puede sonar extraño, pero hay algo de lo que queríamos hablar contigo. Darius levantó una ceja, inseguro. Claro. Tom y Grace se miraron de nuevo, decidiendo en silencio quién debía hablar primero. Finalmente, Grace respiró hondo. Vamos a tener a este bebé pronto, mi fecha de parto es en unas semanas. Vinimos aquí para manejar la herencia de mi padre. Es complicado, y realmente podríamos usar algo de ayuda. Hizo una pausa, jugando nerviosamente con el borde de su servilleta. No esperamos que resuelvas todos nuestros problemas, agregó, pero tenemos la sensación de que eres alguien en quien podemos confiar. Darius se sorprendió. Yo. Apenas me conocen. Grace asintió. Lo sabemos. Por eso esto se siente incómodo. Pero cediste tu asiento sin hacer preguntas. La mayoría de las personas no harían eso. Nos hizo pensar que nos gustaría trabajar con alguien que se preocupe por hacer lo correcto más que por su propia comodidad. Tom aclaró su garganta. El papá de Grace tenía un negocio. Aún no conocemos completamente su escala, pero hay algunos asuntos financieros complicados. Esperábamos encontrar a alguien con experiencia en datos para ayudarnos a analizar los números. Tenemos un abogado, pero necesitamos una imagen más clara de lo que estamos manejando. Podemos pagarte, continuó Tom, aunque probablemente no al nivel de tu firma. Es más como un proyecto secundario, ¿te interesa? La mente de Darius giraba. Había venido a la ciudad para una presentación oficial, pero ahora enfrentaba una solicitud personal de ayuda. Hizo algunas preguntas cautelosas.
¿Qué tipo de negocio era? ¿De cuántos datos estamos hablando? Grace explicó que su padre dirigía una empresa de importación y exportación. Después de su muerte, descubrió múltiples cuentas, algunas posiblemente fuera de los libros, y muchas hojas de cálculo incompletas y confusas. No sospecho nada ilegal, dijo, con la voz ligeramente temblorosa, pero mi papá tenía la costumbre de confiar en las personas equivocadas. Quiero saber si alguien podría estar aprovechándose de nosotros. Darius consideró la posibilidad. Requeriría tiempo, pero parecía factible durante sus horas libres. Más allá de eso, quedó impactado por lo abrumada que se veía Grace, lidiando con la muerte de su padre mientras se preparaba para ser madre. Claro, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Puedo echarle un vistazo. Envíame lo que tengas y veré qué puedo hacer. El alivio de Grace fue inmediato y palpable. Se relajó visiblemente, recostándose en su silla, mientras Tom sonreía ampliamente. Pidieron la cena, y por un momento, el ambiente se alivió. Hablaron sobre cosas cotidianas, el nombre que tenían en mente para el bebé, cómo Darius se había metido en el análisis de datos, y los recuerdos de infancia de Grace sobre su padre. Gradualmente, la conversación volvió a un tema sutil que ni Tom ni Grace habían expresado explícitamente, la tensión incómoda que a veces sentían por las reacciones de ciertas personas. Grace y Tom eran blancos, mientras que Darius era negro. La dinámica de su pequeña cena en el bistró atraía miradas ocasionales, pero dentro de la cómoda burbuja de su conversación, esas miradas parecían distantes. Después de la cena, salieron al aire fresco de la noche. Grace preguntó si Darius necesitaba un aventón, pero él lo rechazó con un gesto, mencionando que su hotel estaba cerca. Se despidieron con un genuino sentido de conexión, aunque ninguno de ellos podría haber predicho lo entrelazados que se volverían sus destinos. Al día siguiente, Darius se despertó con un correo electrónico de Grace. Adjunta había una carpeta que contenía docenas de documentos escaneados, hojas de contabilidad, extractos bancarios parciales y más. Sirviéndose una taza de café negro, abrió su laptop y comenzó a examinar el laberinto de cifras. Cuanto más profundizaba, más preguntas surgían. Notó transacciones repetidas que no cuadraban, grandes sumas de dinero que fluían a través de múltiples subcuentas. Rápidamente quedó claro que esto sería más complicado de lo que ninguno de ellos había sospechado. Sin embargo, tenía que equilibrar este proyecto secundario con su trabajo oficial. Esa tarde, el cliente potencial del día anterior solicitó una segunda reunión. Dejando a un lado los documentos de Grace, Darius se dirigió al edificio de oficinas. Esta vez, el ejecutivo más joven lo recibió con una sonrisa abierta. Apreciamos tu minuciosidad, dijo el ejecutivo, guiando a Darius a una sala de conferencias más pequeña. Nos gustaría conocer al resto de tu equipo y tal vez organizar una videollamada la próxima semana. Darius estuvo de acuerdo, sintiendo un destello de esperanza. Salió de la reunión de buen ánimo, pero cuando pisó la acera concurrida, su teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido. Al contestar con cautela, escuchó una voz que no esperaba. Darius, soy Tom. Mira, lamento molestarte. Grace está en el hospital. Probablemente no sea nada grave, pero el doctor quiere que pase la noche en observación. Estaba mareada, así que vinimos como precaución. Solo quería mantenerte al tanto, ella específicamente me pidió que te avisara. Una ola de preocupación lo invadió. Preguntó si necesitaban algo. Tom dudó. Estamos bien, creo. Solo, preocupados. Sigue con los documentos si puedes. Nos pondremos en contacto pronto. Darius estuvo de acuerdo, con la adrenalina corriendo por sus venas mientras tomaba un taxi de regreso a su hotel. Allí, abrió su laptop de nuevo, apartando su creciente preocupación por Grace. Una sensación de inquietud comenzó a formarse en su estómago mientras revisaba más las finanzas del padre de Grace. Los números no cuadraban.
Algunas transacciones tenían referencias crípticas a contenedores de envío, pero las cantidades parecían infladas. Entre los registros, encontró nombres, algunos parecían legítimos, otros sospechosos. ¿Era esto simplemente mala gestión o algo más siniestro? Se obligó a tomar un descanso, tratando de no sobreanalizar los datos todavía. Sin embargo, los patrones insinuaban una posible estafa o incluso operaciones ilegales, dejándolo cada vez más inquieto con cada descubrimiento. Esa noche, apenas durmió. Sus pensamientos giraban sin descanso, Grace y Tom lidiando con el estrés del hospital, el bienestar del bebé eclipsando todo. Comenzó a cuestionarse lo fácil que había sido involucrarse en sus vidas. ¿Y si involucrarse en sus asuntos personales lo llevaba a problemas? A la mañana siguiente, Tom llamó con buenas noticias. Grace ha sido dada de alta. Los doctores solo quieren que descanse y evite el estrés. Darius sintió un renovado sentido de responsabilidad. ¿Cómo podía ella descansar con las finanzas de su difunto padre en tal desorden? Decidido a ayudar, decidió acelerar su análisis. Se sumergió de lleno en los registros, equilibrando llamadas telefónicas a antiguos clientes para obtener información. Navegó por foros locales de negocios, buscando referencias a la empresa del padre de Grace. Poco a poco, bits y piezas comenzaron a formar un rompecabezas. Algunos envíos parecían legítimos, mientras que otros resultaban sospechosos. Ciertos patrones sugerían que un socio o empleado podría estar malversando fondos. La próxima vez que Darius se reunió con Grace y Tom, Grace lucía agotada, con su mano descansando protectora sobre su vientre, como asegurándole al bebé que todo estaba bien. Se sentaron en el mismo bistró, pero esta vez Grace sorbía té en lugar de agua, y Tom apenas tocaba su café. Darius explicó en voz baja lo que había descubierto. Cuanto más hablaba, más preocupadas se volvían sus expresiones. La voz de Grace tembló. ¿Por qué alguien haría esto? Mi papá no era perfecto, pero era honesto. Tom habló entre dientes apretados. ¿Es posible que alguien cercano a tu papá haya estado desviando dinero? Darius asintió. Parece que sí. Aún no tengo pruebas concretas, pero hay anomalías consistentes. Probablemente deberíamos llevar esto a tu abogado. Si confías en mí, puedo seguir investigando. Grace exhaló, tragando con dificultad. Hazlo. Necesitamos saber. Se despidieron, dejando a Darius con una creciente sensación de urgencia. Al día siguiente, regresó a las oficinas de la firma a la que estaba cortejando para el gran contrato. Durante un almuerzo de trabajo, dio una presentación concisa, incluso mientras su teléfono vibraba repetidamente con mensajes de texto de Tom. La tensión lo carcomía, pero tenía que mantenerse enfocado. Conseguir este contrato sería un gran paso para su carrera. Sin embargo, una parte de él sentía la obligación moral de asegurarse de que Grace y Tom no quedaran a la deriva. Salió de la reunión sintiendo que el éxito estaba cerca. Los ejecutivos parecían satisfechos y prometieron una decisión final pronto. Después, se apresuró a reunirse con Tom en una cafetería local. La expresión de Tom era sombría mientras abría una carpeta manila y la colocaba sobre la mesa entre ellos. Dentro había cartas de una dirección no registrada exigiendo dinero a cambio de servicios de protección no especificados. Tom golpeó la carpeta nerviosamente. Encontramos estás en el estudio del papá de Grace. Darius leyó las cartas. Amenazaban con exponer errores del pasado si no se realizaban los pagos. Las cantidades exigidas coincidían con algunas de las transacciones sospechosas en las cuentas. Un escalofrío inquietante se instaló en el pecho de Darius. Esto no era una simple malversación, sonaba más como extorsión. Tom bajó la voz. Grace no puede lidiar con esto ahora. No podemos permitir que se estrese por esto, pero no sé a dónde acudir. Darius se frotó las sienes. Lo resolveremos, tienes un abogado, ¿verdad? Tom asintió. Es bueno, pero sobre todo maneja asuntos de herencias.
No sé si tiene experiencia en algo como esto. Acordaron que Darius continuaría investigando discretamente, esta vez centrándose en las direcciones, nombres y referencias en las cartas. Esa noche, Darius se encontró en su habitación de hotel, encorvado sobre su laptop. La adrenalina lo mantenía inquieto mientras seguía cada pista en línea, pero las direcciones no arrojaban nada concluyente. ¿Podría haber estado involucrado el padre de Grace en algo turbio, o era víctima de un engaño? Los ojos de Darius ardían por el resplandor de la pantalla mientras su mente corría con posibilidades. Pasó una semana en un torbellino de análisis de datos, tensión y breves actualizaciones de Tom sobre la salud de Grace. Mientras tanto, Darius seguía recibiendo llamadas del cliente potencial, con la esperanza de que pronto firmaran el contrato. A pesar del estrés creciente, sentía que se estaba formando una nueva determinación. Siempre había sido alguien que se mantenía al margen, pero esta vez, salir de su zona de confort parecía lo correcto. Una tarde, mientras revisaba los documentos, Darius notó un patrón crítico. Las cartas de extorsión hacían referencia a una ruta de envío desde Asia. Las transacciones sospechosas correspondían a esa misma ruta, con menciones repetidas de una instalación local. Al buscar en el registro comercial de la ciudad, encontró una coincidencia parcial, un almacén vinculado a un hombre llamado Clyde Harris. Darius nunca había oído hablar de él. Al revisar los archivos antiguos que el padre de Grace había guardado, encontró una sola nota garabateada en el margen de un libro de contabilidad, hablar con Clyde sobre el seguro. Estaba fechada apenas un mes antes de que el padre de Grace falleciera. Su corazón se aceleró. ¿Podría Clyde ser el extorsionador, o era otra pieza del rompecabezas? Darius decidió llamar a Tom de inmediato. Tom escuchó atentamente, luego dijo, deberíamos ir a revisarlo. Grace está descansando, el doctor le recetó reposo absoluto por unos días, así que puedo escaparme un rato. Esa tarde, se dirigieron a la dirección que figuraba para el almacén. El edificio se encontraba en el borde de un distrito comercial, deteriorado y casi desierto. Las enormes paredes de metal corrugado se alzaban detrás de un portón cerrado con candado. Tom estacionó el auto a poca distancia, las luces de la ciudad proyectando un resplandor inquietante sobre la estructura. Bajaron del auto y miraron a través de la cerca. Un letrero grande decía, *C Harris Imports, *el silencio solo era interrumpido por el zumbido distante del tráfico en la autopista cercana. Tom agarró el portón y lo sacudió. Cerrado. Tal vez había un guardia en algún lugar, pero no apareció nadie. Darius observó los alrededores, tratando de decidir si debían estar ahí. No habían entrado, pero estaban cerca. De repente, un ruido provino detrás de los portones. Apareció un hombre de unos 50 años, con una chaqueta gruesa. Los miró con sospecha. Tom se presentó, explicando que el padre de Grace había hecho negocios con Clyde Harris. La actitud del hombre cambió ligeramente. ¿Ustedes son de la familia del viejo?, preguntó, examinándolos. Su mirada se detuvo en Darius con una curiosidad cautelosa. ¿Tienen alguna prueba? Tom y Darius intercambiaron miradas. No tenían pruebas que ofrecer más allá de lo que habían descubierto en los documentos. Tom balbuceó algo sobre querer atar cabos sueltos. El hombre se encogió de hombros y se adelantó, desbloqueando el portón. Sin embargo, no los dejó entrar, quedándose del otro lado con los brazos cruzados. Solo soy el capataz, murmuró. Clyde no está aquí. Si tienen preguntas, tendrán que concertar una cita. Tom insistió. Encontramos cosas preocupantes en los registros, ¿sabes de pagos grandes que se hayan manejado aquí y que puedan no ser legítimos? El capataz frunció el ceño, mirando a Darius. No hablo de nuestras finanzas con extraños. Pero sé que el viejo Carver, el papá de Grace, tenía un acuerdo con Clyde. Carver enviaba cargamentos a través de nuestra instalación. Es todo lo que sé. Volvió a fruncir el ceño, moviéndose inquieto. Miren,
Si creen que algo ilegal está pasando, consigan una orden judicial o hablen con un abogado. Darius trató de leer el lenguaje corporal del hombre. No era hostilidad abierta, pero algo no cuadraba. El capataz se rascó la nuca. Miren, Clyde está fuera de la ciudad por unos días. Si quieren respuestas, regresen con papeles oficiales o hablen con él directamente. Con eso, el hombre retrocedió y cerró el portón con llave. Tom abrió la boca para protestar, pero Darius le dio un suave tirón de la manga, señalando que debían irse. No valía la pena causar un escándalo. Mientras se alejaban, Tom murmuró, bueno, eso fue un fracaso. Darius negó con la cabeza, sintiéndose más decidido. Encontraremos una mejor forma. Clyde podría estar involucrado en algo, o tal vez sea otra víctima. Regresaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Darius se preguntaba si debían involucrar a la policía, pero no había pruebas contundentes, solo libros contables incompletos y cartas sospechosas. Y estaba Grace, que no necesitaba más estrés. También le preocupaba poner en riesgo su carrera si se enredaba en una investigación. ¿Qué significaría eso para el contrato que estaba a punto de asegurar? De vuelta en su hotel, Darius intentó dormir, pero no pudo. Su mente repasaba cada conversación, cada pista. Finalmente, se quedó dormido, solo para ser despertado al amanecer por otra llamada de Tom. Darius, algo no está bien, dijo Tom, con pánico en la voz. Nuestro abogado intentó rastrear algunos papeles, pero la oficina del condado dijo que ciertos archivos están sellados. Y escucha esto, alguien dejó una nota en nuestro buzón anoche. Decía, dejen de investigar o lo lamentarán, Grace está aterrada. El estómago de Darius se tensó. Notas amenazantes. Esto estaba escalando. Lamento mucho que esto esté pasando, dijo, esforzándose por encontrar las palabras adecuadas. ¿Quieres que vaya? Tom sonó aliviado. ¿Podrías? Tal vez puedas ayudar a calmar a Grace. Darius aceptó, se vistió rápidamente y salió apresurado. El viaje lo dejó en un tranquilo vecindario con calles arboladas. La casa de Tom era modesta pero acogedora, con un pequeño porche delantero. Grace lo recibió en la puerta, luciendo cansada pero decidida. Le entregó una nota, el papel mecanografiado con letras mayúsculas que decían simplemente, dejen de hacer preguntas o lo lamentarán, el primer impulso de Darius fue sugerir involucrar a la policía. Pero Grace suspiró, hundiéndose en un sillón. Tengo miedo, admitió, pero ¿qué pueden hacer con tan pocas pruebas? Tom caminaba de un lado a otro por la sala. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que averiguar quién está detrás de esto, si es Clyde o alguien más. No podemos dejar que nos intimiden. Darius trató de mostrarse tranquilo. Seguiré investigando, pero seamos cautelosos. Nada de visitas improvisadas al almacén. Primero reuniremos pruebas. Grace estuvo de acuerdo, colocando una mano protectora sobre su vientre. El bebé había comenzado a moverse mucho, una señal de salud, pero cada patada les recordaba lo poco que quedaba para la fecha de parto. Darius prometió actuar con discreción, equilibrando la investigación con sus obligaciones profesionales. Durante los días siguientes, se concentró en finalizar los datos para un contrato importante. Una sensación de triunfo lo llenó cuando recibió la llamada, su firma había sido elegida. El proyecto era suyo. Su jefe estaba encantado, felicitándolo desde la oficina central. Para Darius, era una validación, años de trabajo duro, noches largas y dudas parecían valer la pena ahora. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su emoción. La crisis de Grace seguía sin resolverse. Sin dudarlo, decidió quedarse en la ciudad un poco más, diciéndole a su jefe que tenía asuntos personales que atender. Su jefe, impresionado por su éxito, lo animó a tomarse el tiempo que necesitara. Esa noche, Tom invitó a Darius a cenar. Grace trató de ocultar su preocupación,
pero Darius pudo ver la tensión. Durante una comida sencilla, revisaron nuevamente los documentos. Darius expresó su sospecha de que el chantajista tenía una conexión interna, alguien estrechamente involucrado con las finanzas. Reflexionaron sobre la posibilidad de que pudiera ser Clyde Harris o uno de sus empleados. Grace mencionó que su padre una vez tuvo un socio comercial llamado Ronald, quien dejó la compañía abruptamente. No lo había visto en años. Tom recordó haber oído hablar de Ronald en alguna ocasión. Sí, tu papá solía hablar de cómo tuvieron un desacuerdo. ¿Pero de verdad crees que Ronald volvería ahora para amenazar a Grace? Darius se encogió de hombros. Si guardaba rencor o si algo en el negocio salió mal, es posible. Decidieron localizar a Ronald. Esa misma noche, Darius encontró un listado en línea de un Ronald Fletcher que coincidía con la edad y la región. A la mañana siguiente, él y Tom condujeron al otro lado de la ciudad hasta la dirección indicada. Los llevó a un viejo complejo de apartamentos en una parte menos acomodada de la ciudad. Golpearon la puerta, inseguros de qué esperar. Un hombre mayor abrió, con el cabello ralo y ojos agudos que los observaban. Cuando mencionaron al padre de Grace, el hombre exhaló un lento suspiro. Él se fue, dijo Ronald con un tono melancólico, haciéndose a un lado para dejarlos pasar. El apartamento era pequeño y estrecho, lleno de muebles viejos. Ronald se acomodó en una silla desgastada y les indicó que se sentaran en el sofá. Parecía cansado, como si lo atormentaran arrepentimientos no expresados. Tom aclaró su garganta. Encontramos pruebas de que alguien está chantajeando a Grace. Las finanzas de su padre son un desastre. Estamos tratando de averiguar quién está detrás de esto. Pensamos que quizá usted sabría algo. Los ojos de Ronald se nublaron de emoción. Dejé el negocio porque no podía soportar algunos de los tratos que tu padre estaba haciendo. Quería mantenerme en el camino correcto, pero él empezó a confiar en Clyde Harris. Le dije que Clyde era problemático, pero no me escuchó. Se detuvo, frotándose las sienes. Nunca quise que las cosas terminaran mal entre nosotros. Éramos amigos una vez, pero me alejé cuando me di cuenta de los planes de Clyde. Darius se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo rápidamente. ¿Qué sabes sobre los planes de Clyde? La mirada de Ronald se desvió hacia una ventana polvorienta. Está involucrado en alguna operación de contrabando, piedras preciosas, tal vez incluso objetos ilegales. Tu padre, que en paz descanse, creía que Clyde era solo un hombre de negocios agresivo. Pero una vez que vi el patrón, no podía ser parte de eso. Le dije que rompiera lazos, pero no lo hizo. No era solo negocio. Eran amigos personales. Sospecho que Clyde lo convenció de que no había nada ilegal, solo atajos rentables, dijo Ronald. Tom preguntó, ¿sabía mi suegro sobre el chantaje? Ronald se encogió de hombros. Ni idea. Sé que tu suegro me llamó de la nada un mes antes de morir. Estaba en pánico, hablando de la necesidad de asegurar todo. Le dije que ya era demasiado tarde. Ahora vienes y me hablas de chantaje. No me sorprende, honestamente. Clyde prospera con la intimidación. Probablemente no quiere que Grace investigue las finanzas. Tal vez lo implique, o tal vez solo está tratando de mantener intacto su imperio. Darius sintió un nudo de ansiedad. ¿Podría Clyde ser capaz de recurrir a la violencia? Las palabras de Ronald pintaban un panorama sombrío. Le preguntaron a Ronald si los ayudaría a reunir pruebas. Ronald dudó, luciendo indeciso. Soy viejo. Todo esto fue hace tanto tiempo. Pero si ayudará a Grace, lo intentaré. Terminamos en malos términos, pero no quiero que sufra. Intercambiaron información de contacto. Al salir del apartamento, los consumió un sentimiento de temor. Esto era más grande de lo que habían imaginado. Si Clyde Harris estaba dirigiendo una red de contrabando ilegal, la carta de chantaje era solo la punta del iceberg.
Cuando Tom y Darius le contaron esto a Grace, ella se puso pálida. Miró la foto enmarcada de su padre sobre la repisa. ¿Cómo pudo involucrarse en algo así?, susurró. Era un buen hombre. La voz de Darius fue suave. Quizás no conocía toda la magnitud. Clyde pudo haberle mentido, o tu papá confiaba en él. De cualquier manera, tenemos que tener cuidado. Grace asintió, con lágrimas en los ojos. Esto es demasiado abrumador. Decidieron consultar con el abogado de Grace, Leonard Pearson, un hombre mesurado. Leonard se alarmó al mencionar a Clyde Harris y sugirió contratar discretamente a un investigador privado. De esa forma, podrían construir un caso más sólido, posiblemente involucrando a las autoridades en el momento adecuado. Darius se ofreció como punto de contacto con el investigador. Le entregó a Leonard todos los datos que había recopilado e incluso compartió el contacto de Ronald. Después, Grace agradeció profundamente a Darius. Él le recordó que no había hecho más que reunir hechos. Aún así, la gratitud brilló en sus ojos. A veces, solo necesitamos a alguien que se preocupe lo suficiente para ayudar, dijo suavemente. Pasaron semanas en un borrón de tensión. La fecha de parto de Grace se acercaba. Tom merodeaba ansiosamente, atento a cualquier señal de una presencia sospechosa cerca de su casa. Un par de veces, un vehículo permaneció estacionado afuera demasiado tiempo, y Tom se lanzó a la acción, solo para descubrir que era un amigo de un vecino. La sensación de paranoia pesaba sobre todos ellos. Darius equilibraba las llamadas telefónicas con el investigador privado y las actualizaciones de su nuevo proyecto. Aunque estaba bajo presión para obtener resultados para su firma, encontró un renovado sentido de propósito al ayudar a Grace y Tom. Sin embargo, el misterio en desarrollo le revolvía el estómago. Temía que en cualquier momento Clyde pudiera intensificar sus amenazas. Finalmente, el investigador privado encontró algo revelador. Clyde Harris tenía un conocido asociado con antecedentes de tácticas de intimidación. El nombre de este asociado coincidía con la firma parcial en las cartas de chantaje. No era evidencia concluyente, pero era una pista. Leonard, el abogado, decidió que era momento de acercarse a la policía discretamente. Darius se preparó para recibir rechazo o escepticismo, pero el detective con el que hablaron fue sorprendentemente atento. Entregaron los documentos financieros, las cartas sospechosas y las notas del investigador privado. El detective prometió investigar, aconsejándoles mantenerse vigilantes pero evitar acciones precipitadas. Fue un alivio involucrar a las autoridades, pero tenían que confiar en que el sistema funcionaría. Poco después, Tom llamó a Darius en pánico. Grace había entrado en trabajo de parto antes de tiempo. El corazón de Darius dio un salto mientras corría al hospital, donde encontró a Tom paseándose, pálido de preocupación. Grace estaba en una sala de parto, rodeada de enfermeras. Darius se sentó con Tom en la sala de espera, la tensión casi asfixiante. Pasaron horas. Finalmente, una enfermera salió, sonriendo. Ya pueden verla. El bebé está bien. Una oleada de alivio los inundó. Al entrar en la habitación, Grace sostenía un pequeño bulto, lágrimas de alegría en sus mejillas. Los ojos del bebé se abrieron brevemente antes de cerrarse nuevamente. Tom besó la frente de Grace, susurrándole lo orgulloso que estaba. Darius se quedó cerca de la puerta, inseguro de si debía interrumpir ese momento familiar, pero Grace le hizo señas para que se acercara. Le agradeció una vez más, recordándole que, si no hubiera cedido su asiento en aquel vuelo, ella no habría recibido el descanso y el cuidado que necesitaba. La bebé, una niña, era su nuevo comienzo. Mientras Tom y Grace compartían ese momento precioso, Darius no pudo evitar recordar que, fuera de esa habitación de hospital, aún se cernía la sombra de Clyde Harris. Por ahora, dejó que esa preocupación se desvaneciera, concentrándose en la alegría de una nueva vida. En los días siguientes, Grace se recuperó.
Darius la visitó, llevándole su té favorito y ofreciéndole apoyo moral. Evitaron hablar del chantaje o la investigación alrededor del bebé. Una vez que Grace y la pequeña estuvieron a salvo en casa, Tom confesó que el detective les había informado que Clyde Harris estaba bajo investigación y se habían emitido órdenes de registro para su almacén. Había esperanza de que las pruebas fueran suficientes para presentar cargos. Darius sintió un cauto optimismo. Luego, una llamada telefónica rompió su frágil paz. Era Ronald, con la voz temblorosa. Recibí una llamada de alguien que dice representar a Clyde. Dijeron que si sigo hablando, vendrán por mí. Darius, no sé qué hacer. Estoy aterrorizado. Darius respiró hondo para calmarse. Tranquilo, Ronald. Déjame contactar al detective de inmediato. No respondas llamadas desconocidas y, si te sientes inseguro, llama a la policía. Llamó al detective, quien aconsejó a Ronald presentar una denuncia formal. Darius transmitió el mensaje, pero el sentimiento de temor volvió con fuerza. Esto era más que simples amenazas. Si Clyde o sus asociados se sentían acorralados, podrían recurrir a medidas drásticas. Esa noche, Darius caminó de un lado a otro en su habitación de hotel, debatiendo si debía abandonar la ciudad o quedarse hasta que la situación se resolviera. Al final, decidió quedarse. Había llegado demasiado lejos, y marcharse ahora se sentía como una traición a la confianza de Grace y Tom. Pasó otra semana sin nuevas amenazas, aunque la tensión persistía. El detective les aseguró que se estaban logrando avances. Mientras tanto, Grace se concentraba en cuidar a su recién nacida, Tom la protegía con esmero, y Darius se mantenía en contacto diario. Finalmente, llegó el avance esperado. La policía allanó el almacén de Clyde Harris, descubriendo artículos de contrabando, registros de envío falsificados y una gran cantidad de documentos que implicaban a Clyde en múltiples estafas. Al día siguiente, arrestaron a Clyde y a 2 asociados. Las cartas de chantaje coincidían con documentos en sus computadoras, vinculándolos a intentos de presionar al padre de Grace para que facilitara envíos ilegales. Quedó claro que, una vez que su padre descubrió la verdad, había amenazado con retirarse. Clyde recurrió al chantaje para mantenerlo en línea y, después del fallecimiento de su padre, continuó utilizando tácticas de intimidación para evitar que Grace descubriera su operación. El alivio de que todo hubiera terminado inundó a Grace y Tom. El detective les aseguró que cualquier problema financiero pendiente ahora sería más fácil de resolver. Ronald finalmente pudo respirar aliviado, tranquilo de que las amenazas podrían cesar. Darius sintió una profunda satisfacción, mezclada con agotamiento. Había terminado, o casi. El proceso criminal tomaría tiempo, pero el peligro inmediato había pasado. Grace y Tom invitaron a Darius a una tranquila cena de celebración. Grace acunaba a la bebé, que dormía plácidamente en sus brazos. Tom alzó una copa de sidra espumosa. Por Darius, por su amabilidad, perseverancia y disposición para apoyarnos, incluso cuando no era su lucha. Darius sintió calor subir a sus mejillas. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, respondió suavemente. Chocaron las copas. La bebé se movió, dejando escapar un suave llanto. Grace la meció con delicadeza, tarareando una nana. Darius los observó, recordando aquel día en el avión, como una simple decisión de ceder su asiento había llevado a todo esto. Un asiento en primera clase los había llevado a este momento. Nunca había tenido la intención de involucrarse en sus vidas, pero ahora sentía un vínculo tácito con esta familia. Unos días después, Darius empacó sus maletas, preparándose para volar de regreso a casa. Había cumplido con lo que vino a hacer, tanto profesionalmente como en otros aspectos. Grace estaba de buen ánimo, la bebé creciendo fuerte, y Tom estaba ansioso por resolver el patrimonio de manera adecuada. Tenían montones de papeleo por delante, pero ya no había temor al chantaje. Cuando Darius se despidió, Grace insistió en abrazarlo con fuerza. Gracias, de verdad, susurró.
Siempre serás bienvenido en nuestra casa. Él sonrió, sosteniendo por un momento la diminuta mano de la bebé dormida. Tom le dio unas palmadas en la espalda, agradecido. Buen viaje, amigo. Mantente en contacto. Darius asintió, prometiendo que lo haría. Tomó un taxi hacia el aeropuerto. En la terminal, los recuerdos se agolparon. Era surrealista pensar cómo todo había comenzado cuando se dio su asiento a una mujer embarazada. Al abordar su vuelo, miró su boleto. Esta vez también era en primera clase, un gesto de su jefe por haber conseguido un gran contrato. Sin embargo, no pudo evitar mirar a su alrededor, preguntándose si alguien más necesitaba ese asiento más que él. Pero nadie parecía en apuros o necesidad. Se acomodó, sintiéndose más tranquilo consigo mismo, con un orgullo silencioso llenándole el pecho. Mientras el avión se elevaba entre las nubes, reflexionó sobre el inesperado viaje. Recordó la tensión, el miedo, el coraje que Grace había demostrado al seguir adelante, la lealtad inquebrantable de Tom y los remordimientos de Ronald. Aunque el camino estuvo lleno de amenazas y misterios, había un lado positivo. El nombre del padre de Grace podía ser reivindicado, la bebé crecería libre de esa sombra y Clyde Harris enfrentaría justicia por sus crímenes. Para Darius, la mayor lección fue que los actos más pequeños de bondad pueden abrir puertas a desafíos inesperados y, a veces, a las mayores recompensas. Abrió la novela maltrecha que había llevado consigo durante semanas, esta vez leyendo las mismas líneas con una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que los capítulos de la vida no siempre se desarrollan como se espera, pero eso no significa que uno no deba seguir pasando la página. La azafata le ofreció un vaso de jugo de naranja. Sonrió, recordando el día en que había pedido la misma bebida antes de que todo cambiara. Se recostó, decidido a saborear este momento de paz, el zumbido de los motores del avión, un arrullo constante de cierre y posibilidades. De vuelta en su ciudad natal, Darius regresó al trabajo. Su jefe estaba encantado con su desempeño, elogiándolo por haber asegurado el contrato. Se corrió la voz de que había hecho más de lo esperado, impresionando a los clientes con su dedicación. Sin embargo, descubrió que algo había cambiado en él. Comenzó a interesarse más por los demás, notando pequeños momentos en los que se podía ayudar. No estaba tratando de ser un héroe, había aprendido que simplemente ser abierto y compasivo podía crear ondas de impacto. Mantuvo el contacto con Grace y Tom mediante mensajes de texto y llamadas ocasionales. Le enviaban fotos de la bebé, con los ojos bien abiertos y curiosos, creciendo un poco cada día. La voz de Grace sonaba más ligera, aliviada del miedo que antes la agobiaba. Unos meses después, cuando comenzó el juicio contra Clyde Harris, Grace testificó sobre lo que su padre le había contado, y Ronald proporcionó valiosa información sobre el negocio. Darius no fue llamado al estrado, pero observó desde la distancia, listo para apoyarlos. La fiscalía construyó un caso sólido. Clyde los miraba con odio en la sala del tribunal, pero las pruebas eran contundentes. Al final, Clyde fue declarado culpable de múltiples cargos, asegurando que no volvería a ser una amenaza. Cuando Grace llamó a Darius con la noticia, estaba casi sin aliento. Finalmente terminó, dijo, con alegría y alivio mezclados. Podemos seguir adelante. Él la felicitó, escuchando el balbuceo de la bebé al fondo. Me alegra, le dijo. Se merecen paz. Ella sonrió a través de la línea telefónica. Tú también mereces agradecimiento, Darius. No solo por el asiento en el avión, sino por todo lo demás que hiciste. Creíste en nosotros cuando las cosas se pusieron difíciles, y nunca lo olvidaré. Él tragó saliva, sintiéndose humilde. Solo hice lo que sentí que era correcto, respondió suavemente. Después de la llamada, se recostó en su silla, dejando que el momento se asentara. A veces, las personas cruzan nuestro camino de maneras que no podemos predecir. El gesto que había hecho aquel día era pequeño en el gran esquema de las cosas, pero para Grace, fue un cambio de vida.
Y para Darius, fue un punto de inflexión. Descubrió una parte de sí mismo que no sabía que existía, la parte que podía dar un paso adelante por los demás, incluso cuando significaba salir de su zona de confort. La vida siguió su curso. La bebé creció. Grace y Tom gestionaron la herencia y construyeron un futuro estable. Darius prosperó en su carrera, viajando ocasionalmente para cerrar más grandes acuerdos. En cada viaje, se encontraba escaneando la multitud, no con sospecha, sino con apertura. Recordaba a una mujer embarazada de pie en un pasillo estrecho, agotada y vulnerable. Recordaba cómo ese único acto de bondad lo llevó a amistades, luchas y un sentido de propósito que no había experimentado antes. Años después, recibió una invitación de boda por correo. Era de la hermana de Grace, a quien nunca había conocido. La invitación mencionaba una reunión familiar, y Grace había insistido en que Darius fuera invitado, llamándolo parte de su círculo extendido ahora. Darius lo consideró. Estaba ocupado, pero la idea de reunirse con ellos le hizo sonreír. Finalmente, decidió ir. El día de la boda, llegó a una encantadora iglesia antigua con vitrales. Dentro, vio a Grace sosteniendo la mano de una niña pequeña, su hija, la misma bebé que había visto por primera vez en el hospital. La niña sujetaba un pequeño ramo de flores, mirando alrededor de la multitud con ojos curiosos. Grace vio a Darius y le hizo señas para que se acercara, sonriendo de oreja a oreja. «¿Y llegaste?», exclamó. Lo presentó a miembros de la familia, algunos de los cuales ya parecían saber quién era. Le agradecieron en voz baja por ayudar a Grace durante sus momentos más difíciles. Darius se sintió tímido ante su gratitud, pero también extrañamente orgulloso. Tom le dio una palmada en la espalda. «Te debemos mucho», dijo, «pero sé que dirás que solo hiciste lo que cualquiera haría». Darius rió suavemente. «¿Me conoces bien?». Lo guiaron a un asiento, y comenzó la ceremonia de la boda. Mientras observaba a la novia caminar hacia el altar, Darius sintió una oleada de emoción. Miró a Grace y Tom, recordando todo lo que habían soportado. Su bebé, que ya no era un bebé, estaba sentada en el regazo de Tom, jugando con una cinta. Todos parecían contentos, libres de las preocupaciones del pasado. Una vez que los votos fueron intercambiados y concluyó la ceremonia, los invitados se dirigieron a un pequeño salón de recepción. Había música, baile y risas. Grace y Tom presentaron a Darius a más parientes. Él tomó ponche, sintiendo una agradable calidez en el ambiente. Eventualmente, Grace le pidió si podían hablar un momento. Encontraron un rincón tranquilo lejos de la música. Ella entrelazó las manos, buscando las palabras adecuadas. «Nunca te lo dije antes», comenzó, «pero el día que me cediste tu asiento en el avión, estaba aterrorizada. Acababa de recibir malas noticias de mi médico, algo sobre mi presión arterial. Cada pequeña comodidad marcó una diferencia, y si no hubieras hecho eso, quién sabe cómo habría ido el vuelo». Él intentó restarle importancia, pero ella continuó. «No es solo eso. Elegiste quedarte, incluso cuando se volvió peligroso. Sé que arriesgaste tu propia reputación y tu paz mental para ayudarnos. Demostraste que todavía hay personas buenas en el mundo que hacen lo correcto». Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero sonrió. «Así que, gracias. Tu bondad cambió todo para mí y mi familia. El nombre de mi padre no está manchado. Mi hija puede crecer sin esa carga de miedo». Darius sintió un nudo en la garganta. «Estoy agradecido de haber sido parte», logró decir. «Ustedes me han enseñado tanto sobre la confianza y la perseverancia». Ella lo abrazó, su abrazo cálido. Luego Tom se unió a ellos, tomando la mano de Grace, y los tres permanecieron en silencio por un momento, reconociendo el vínculo único que compartían. Más tarde, regresaron a la celebración, bailando con la música animada y charlando con los invitados.
Darius encontró un asiento en una de las mesas, observando el remolino de colores y luces, sonriendo ante el improbable viaje que lo había llevado hasta allí. A medida que avanzaba la noche, los invitados comenzaron a irse, y los recién casados partieron para comenzar su nueva vida juntos. Darius se despidió de Grace y Tom, prometiendo mantenerse en mejor contacto. El trayecto de regreso a su hotel estuvo lleno de reflexiones sobre cómo las pequeñas decisiones pueden desencadenar grandes cambios en la trayectoria de la vida. Una vez en su habitación, se sentó al borde de la cama y dejó escapar un largo suspiro de satisfacción. Los días se convirtieron en semanas, y la boda se transformó en un recuerdo agradable. Darius continuó destacándose en su carrera, pero un anhelo por conexiones más profundas comenzó a crecer en su interior. Comenzó a hacer voluntariado en centros comunitarios locales, impulsado por la realización de que, a veces, todo lo que se necesita para elevar a alguien es un solo gesto genuino. No compartía esto con muchas personas, prefiriendo mantenerlo personal, pero llevaba consigo el conocimiento de que una vez había marcado la diferencia en la vida de una familia. Esa diferencia, creía, podría extenderse de formas innumerables e invisibles. Grace seguía en contacto de vez en cuando, enviando fotos de los hitos de su hija o actualizaciones sobre cómo ahora viajaban con más confianza, sin temer a los fantasmas del pasado. Tom, de vez en cuando, le enviaba algún mensaje gracioso o meme, un recordatorio pequeño pero significativo de su amistad duradera. Darius a menudo pensaba en el primer momento en que se presentaron en la fila de la cafetería del aeropuerto. Qué incómodo se había sentido. Qué aleatorio había parecido. Sin embargo, en retrospectiva, parecía destinado a suceder, un rompecabezas cósmico encajando perfectamente. Siempre que Darius se encontraba en un avión, pensaba en Grace. Escaneaba las filas, notando si alguien parecía estar teniendo dificultades. No siempre cedía su asiento, a veces no era necesario, pero esa conciencia lo hacía más empático. Un día, vio a una joven madre con 2 niños pequeños, sus ojos cansados mientras intentaba manejar sus pertenencias. Se ofreció a ayudar con su equipaje. Ella aceptó con un palpable alivio, y él sintió esa chispa familiar de satisfacción. No se trataba de reconocimiento o elogios, se trataba de ser un ser humano decente. Mirando hacia el futuro, Darius no podía predecir los desafíos que la vida podría presentarle, pero sentía una renovada confianza en su capacidad para enfrentarlos. Había descubierto un pozo de resolución y compasión dentro de sí mismo, demostrado por cómo había manejado los problemas de Grace. Por incierto que pudiera ser el mundo, el poder de un solo acto de bondad permanecía constante. Y así, en el gran tapiz de su vida, una decisión aparentemente pequeña, ceder un asiento en primera clase, se convirtió en el hilo que tejió confianza, amistad y justicia. No lo veía como un acto extraordinario, pero para la mujer que más lo necesitaba, marcó toda la diferencia. A través del peligro y el descubrimiento, la tristeza y el triunfo, emergieron más fuertes y unidos. Su historia permaneció silenciosamente como un recordatorio de que la bondad, una vez puesta en movimiento, puede continuar tocando corazones y cambiando destinos de maneras que nadie podría haber imaginado. Si esta historia tocó tu corazón e inspiró tu fe en el poder del esfuerzo y la lealtad, déjanos un comentario y comparte qué fue lo que más te conmovió. No olvides darle like y compartir este video con alguien que necesite un recordatorio de que los sueños se construyen con amor y dedicación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que elevan e inspiran.